Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Nicolás Parra, muy contento de volver a estar acá compartiendo con ustedes, agradeciendo primero, antes que nada, la energía, a Dios, a Padre y a Madre, por permitirnos estos espacios y pues de igual manera también muy agradecido con la Fundación Mi Colmena por abrir estos espacios para poder compartir con ustedes un poco de información con respecto a temas pues relacionados con el crecimiento personal. Antes que nada, pues me gustaría poder saber de dónde nos ven, de dónde nos escriben, de dónde nos están observando y también pedirles el favor de que compartan el enlace de esta charla para que podamos llegar así a más personas y obviamente pues esta información pueda salir a personas que puedan llegar a interesarles. Mientras tanto voy acá a mirar el enlace para poderlo compartir mientras que ustedes, mientras que se van conectando todos. Ok. Esta es la segunda vez que me presento en Fundación Mi Colmena y el día de hoy la idea es traerles un poco de conocimiento con respecto al tema de la meditación, pero ver la meditación no como meditación sola, sino directamente como una práctica terapéutica, ¿sí? No solo la meditación como se llama así meditación, sino como práctica terapéutica. Entonces vamos a empezar y que pues también pedirles que por favor compartan este link. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Carol, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Zaira, buenas noches, ¿cómo te va? Gladys, me alegra mucho que nos estén viendo desde Colombia, desde Miami. Qué rico saber que podemos llegar hasta tantos rincones con estos conocimientos ancestrales, ¿no? Que todo esto son conocimientos ancestrales, todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal y el crecimiento espiritual son conocimientos que vienen de nuestros ancestros. Entonces, pues muy rico poder saber que varias personas están observando esto y que pues obviamente brindarles el mayor apoyo y la mejor información posible con respecto al tema de la meditación, que es un tema que hoy en día está muy tocado, ¿no? O sea, se habla mucho del tema de meditación. Muchas personas practican este tema de la meditación, pero no se logra como poder explicar cuál es el verdadero trasfondo que tiene esta práctica, y adicionalmente a eso, pues tampoco se logra explicar la forma en cómo la meditación nos puede servir a nosotros como un proceso terapéutico y también pues como un proceso de crecimiento personal. ¿Listo? Vamos a dar otro ratico para que la gente se termine de conectar y ya iniciamos. Uy, desde Inglaterra, hola Mayville, ¿cómo estás? Me encanta que estés acá. Bienvenido. Diana, ¿cómo estás? Chévere, chévere, chévere. Muchas gracias por conectarse. Me alegra mucho poder compartir con ustedes esto. Ok, mientras tanto, vamos a tener un sorteo con respecto con las personas que nos están acompañando esta noche en todo el tema, en esta charla. Vamos a tener un cupo para enseñarles también a meditar, ¿no? Para que ustedes también aprendan a la meditación y de cómo se utiliza la meditación en todo lo que tiene que ver con los procesos terapéuticos y también para un taller, ¿listo? Entonces, para que ustedes estén muy pendientes con respecto a eso. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Manuel. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Listo, mientras tanto, para las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Nicolás Parra. Vengo más o menos aproximadamente unos 8 o 9 años trabajando todo el tema de crecimiento personal y crecimiento espiritual. Es un tema que me apasiona muchísimo. He venido estudiando también muchas técnicas de sanación ancestral
tanto indígenas como sanación en la parte de la India, que son como los dos temas más fuertes que en cierto modo yo manejo. He tenido varias experiencias con el tema de la meditación. Esta técnica fue una de las primeras técnicas que yo aprendí y les puedo decir que definitivamente cuando tú tomas la meditación como un proceso terapéutico, va a existir un antes y un después en tu vida. Va a existir como lo que tú eras antes y lo que puedes llegar a ser o lo que tú eres ahora. Eso pues les hablo directamente desde mi experiencia y pues esa es como la charla que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, antes que nada, es importante primero empezar con algo muy elemental y es definir qué es la meditación, tratar de dar una definición, porque pues la meditación en cierto modo para todas las personas es diferente. Entonces, la idea es dar como una orientación o un poco de vistas con respecto al tema de qué puede llegar a ser la meditación. Para mí principalmente, y desde la experiencia que yo tengo, la meditación para mí se ha convertido en una forma de aprender a controlar mi mente, aprender a controlar mis pensamientos, aprender a reconocer mi mente, reconocer qué es la mente, aprender a reconocer qué es el ego. Pero la meditación también puede servir muchísimo en el aspecto de también aprender a conocer mi verdadera esencia, aprender a conocer en verdad quién soy yo, que en muchas ocasiones nosotros nos basamos con lo que en cierto modo nos dicen o lo que nos enseñan o lo que tratan de mostrarnos los demás, pero no logramos comprender y entender en verdad quiénes somos nosotros. Entonces, pues para mí el tema de la meditación es ese escalón, ¿sí? Esa técnica, esa herramienta que te ayuda a comprender en verdad quién eres y conectarte con tu verdadera esencia, con tu verdadera energía. ¿Listo? Vamos a empezar también a mirar desde la antigüedad cuáles han sido los mayores exponentes de las técnicas de meditación. Y aquí quiero recalcar muchísimo al Maestro Jesús, que es uno de los más grandes exponentes de la práctica de la meditación. Cuando le preguntaban algo, no sé si de pronto lo han visto en películas que sacan en la Semana Santa, pero cuando el Maestro Jesús se le hacía alguna pregunta o le consultaban algo, él siempre callaba, ¿sí? Él siempre se tomaba su pausa antes de responder. ¿Por qué se toma esa pausa antes de responder? Porque esa pausa, el simbolismo en cierto modo de esa pausa, es esa conexión que tú tienes con la esencia para poder dar una respuesta desde la esencia, más no desde el ego o desde la mente. Porque cuando alguien llega a consultarte algo o cuando alguien llega a pedirte un consejo o a preguntarte, no sé, contarte su historia o lo que está viviendo, y puede que lo que esté viviendo esa persona sea muy fuerte y tú respondes con la mente o con el ego, en vez de ayudar a que esa persona evolucione y salga de ese problema en el que está metido, lo que haces es hundir más a esa persona. Por eso es importante antes de responder, tomar una pausa, respirar profundo, conectarse con la esencia y después ahí sí poder hablar. Sin inmiscuir ningún tipo de ego, ni pensar tampoco que lo que tú estás diciendo es para apoyarlo o no para apoyarlo, sino colocarnos siempre en una posición muy neutral. Otra de los grandes exponentes de la meditación y que fue el que hizo que se conociera esta técnica a nivel mundial fue Buda, el señor Buda, donde él provenía de una familia demasiado adinerada. Él era un príncipe y tomó la determinación de salirse como de ese mundo material que en cierto modo estaba acostumbrado él a vivir y empezar a caminar con la verdad, ¿sí? No con lo que los demás le mostraban, sino con lo que él podía experimentar y él podía sentir.
Y eso prácticamente es como una de las principales razones por la cual es muy conveniente y obviamente es muy aconsejable enseñarle a la gente a meditar. También aquí tenemos que tocar el tema de qué no es meditar, ¿sí? Porque es que también la meditación se confunde bastante. Y la mayoría de personas piensan que el meditar es coger y irse a un bosque repleto de árboles y sentarse en posición de meditación y generar una conexión con el lugar en donde está. Claro, esa es una forma de meditar, pero eso no es la meditación. Lo mismo que también en ocasiones se puede llegar a malinterpretar que la meditación solamente la practican los budistas, y tampoco es así. La meditación la puede practicar cualquier tipo de persona, de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier religión, porque en muchas ocasiones también se malinterpreta de que la meditación hace parte de una religión. Y no, básicamente la meditación, por eso les tocaba el tema del Maestro Jesús, porque es uno de los que primero nos enseñó a meditar, y ese es generar esa conexión con nuestra esencia y con nosotros mismos, para poder así ir recorriendo las adversidades y las barreras que en cierto modo se nos colocan en el camino. Listo. Vamos a tocar qué se puede lograr o que nosotros qué podemos hacer cuando llevamos una práctica recurrente de meditación. ¿Listo? Entonces, primero, lo principal, cuando generamos una práctica de meditación, es que empezamos a reconocer nuestra mente. Por el ruido mental que constantemente estamos diariamente, ¿sí? En muchas ocasiones no podemos escuchar nuestra verdadera esencia, porque estamos escuchando todo el tiempo, son ruidos externos. Y en ocasiones también sucede que no nos centramos en el eterno presente, sino que todo el tiempo estamos o pensando en qué va a pasar en el futuro, o pensando en lo que me hicieron a mí en el pasado. Por consiguiente, cuando nosotros llevamos una práctica recurrente de meditación, esta práctica recurrente nos va a permitir poder llegar a identificar qué es nuestra mente, cómo funciona la mente, cuáles son esos estímulos que la mente constantemente nos está enviando y nos está enviando y nos está enviando y nos está enviando y nos está enviando. Otra de las cosas que se puede lograr directamente con la meditación como proceso terapéutico, es poder lograr entender cuál es el origen de las cosas que nosotros tenemos, de los problemas que se nos presentan. Les voy a poner un ejemplo claro y acá es parte como de esas técnicas. Resulta que tuviste un problema con alguna persona, ya sea con tu esposo, con tu esposa, con algún hijo, con tu padre, con tu hermano, con tu madre. Y obviamente al tener ese problema, se calienta la mente, ¿no? Empieza a calentarse la mente. Y la mente te empieza a enviar unos estímulos del futuro, ¿sí? Y del pasado, del dolor, ¿sí? Te pone en una posición de víctima, ¿sí? Donde no ves la trascendencia de lo que está sucediendo, no ves la trascendencia de las cosas que están pasando, sino que te detienes a saber el problema que sucedió. Entonces ahí, digamos, empiezas a echarle la culpa a tu mamá o a tu esposa o etcétera, de que por culpa de ella fue que sucedió lo que sucedió. Por culpa de ese comentario que ella hizo fue que me desató todo esto y que me generó toda la rabia que expresé, ¿sí? Entonces, cuando tú te pones en una posición de responsable, empiezas a encontrar el verdadero origen de lo que causó el problema. Entonces, tienes el problema, te da rabia, te sales de casillas, te centras un segundo en posición de meditación, puede ser sentado en el suelo, sentado en una silla, puedes hasta hacerlo parado, simplemente cierras tus ojos, te concentras en la respiración y empiezas a observar ese ruido mental que empieza a llegar a tu mente. Empiezas a observar ese dolor que empieza a llegar a tu mente y lo observas. Sin centrarse en el dolor, simplemente lo estás observando. Estás observando lo que te hizo, cómo te hizo actuar ese dolor, qué te hizo sentir ese dolor.
Y ahí es donde nosotros nos preguntamos por qué sentí ese dolor. Cuando nosotros preguntamos por qué sentí ese dolor o sentí esa rabia, la mente de uno empieza a retroceder y retroceder y retroceder. Pero entonces cuando retrocede, ¡pum!, te manda otra información que te da más rabia. Ahí no te vas a quedar, vuelves y preguntas, pero ¿cuál es el origen de este problema? Y puede llegar a suceder que buscando el origen de ese problema, puedas llegar a la infancia, a un dolor que tuviste en la infancia, ¿sí? Puedes llegar a un dolor donde peleaste con un amiguito y te dio mucho mal genio, y al pelear con tu mamá te activó eso. Entonces la meditación nos sirve también para llegar a encontrar la verdadera raíz de nuestros problemas, la meditación como proceso terapéutico, ¿no? Porque en sí la meditación, si lo hablamos de manera global, nos sirve para muchas cosas, pero si lo hablamos directamente como proceso terapéutico, parte de ese proceso terapéutico es eso, poder llegar a encontrar cuál es el origen de las cosas, cuál es el origen del problema. Y adicionalmente a eso, cuando nosotros encontramos el origen del problema, también podemos llegar a encontrar cuál es la finalidad que tiene ese sentimiento o que tiene ese problema. Entonces ahí en muchas ocasiones encontramos que parte de la finalidad que tiene ese problema es darle fuerza a tu ego para que tu ego no te permita ver la solución del problema que estás viviendo, sino que te inmiscuyas y te centres más y cada vez más y cada vez más y cada vez más en el problema y no en la solución. Entonces cuando tenemos esa pausa de 5, 10, 15 minutos completamente en silencio, centrando la concentración en la respiración y en los pensamientos que van llegando, encuentras el origen y encuentras también cuál es esa finalidad. Cuando tú empiezas a hacer esto de manera constante, porque tú lo puedes hacer de manera constante con cualquier tipo de cosa, es más, hasta les voy a poner un ejemplo que normalmente yo hago. Cuando voy a hacer un curso, lo primero que yo hago es sentarme, pensar en el curso y empezar a mirar el porqué del curso. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual yo quiero hacer ese curso? ¿Cuál es la finalidad que yo tengo al hacer ese curso? Y cuando yo empiezo a hacer eso de manera constante, es cuando empiezo a diferenciar cuándo me habla mi esencia y cuándo me está hablando mi ego. Porque son dos cosas que hay que tocar ahí. ¿Cuándo me habla la esencia y cuándo me está hablando el ego? Sí, Zaira, la meditación ayuda muchísimo a sanar cuando tú lo ves como un proceso terapéutico, y no solamente a sanar, también ayuda muchísimo con todo lo que tiene que ver con el tema de la evolución espiritual, con todo lo que tiene que ver el reconocimiento de mi energía, el reconocimiento de la energía que sentimos a nuestro alrededor, pero principalmente en la charla del día de hoy hablamos del proceso terapéutico. Sí ayuda a sanar, y ayuda a sanar dolencias muy profundas, dolencias que de pronto se generaron en la niñez. Y en ocasiones también se dice que cuando tú generas ese tipo de meditaciones tan profundas, puedes llegar a hacer un viaje en tus vidas pasadas al problema, que el problema en general se pudo haber desarrollado en vidas pasadas. Pero bueno, ese es otro tema diferente. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir cuándo me habla mi alma y cuándo me habla el ego, las decisiones que yo tomo en el camino que estoy recorriendo van a ser completamente diferentes. Los resultados que me generan las cosas las decisiones que yo tomo van a ser completamente distintas. Y ustedes las van a sentir en el momento en que lo hagan. En el momento en que ustedes centren su atención y concentren toda la energía en lo que van a tomar, en la decisión que van a tomar, las decisiones, al identificar si es hablado por el ego o si es hablado por la esencia, es cuando tú empiezas a reconocer que en cierto modo eres energía y perteneces al todo, ¿sí? Y empiezas a generar esa conexión profunda contigo mismo. Empiezas a generar esa confianza en tu esencia y en tu ser. Entonces, ahí hay otra cosa más importante que hay que colocarle a la meditación, y es el hecho de que tú puedes coger y conectarte con tu verdadera esencia y con tu verdadero ser y tu verdadero camino. Al igual manera también, Zaira, cuando hay algún tipo de dolor físico,
tú puedes concentrar toda la atención en ese dolor físico y poder llegar a identificar qué es lo que está causando ese dolor físico. Comprobado científicamente dicen que más o menos como el 85% de las enfermedades que hay son causadas a nivel emocional. Entonces, cuando tú llegas y logras identificar las emociones que en cierto modo están generando esos dolores físicos, te ayuda a sanarlo. Les voy a poner un claro ejemplo y me encanta porque, gracias Aido por tocar ese tema, porque yo una vez tenía un dolor muy fuerte en la parte de los riñones y me dolía mucho, como si fuera un cálculo en los riñones. Yo empecé como a generar esa conexión con mis riñones para poder identificar qué era lo que los riñones me estaban queriendo decir en ese momento. Y en el momento que generé esa conexión con los riñones en una meditación, lo que me decían era que estaba guardando cosas ahí que no había podido expresar. Entonces, al no poder expresar esas cosas que estaba guardando ahí, eso era lo que me estaba ocasionando ese dolor. Una vez yo reconozco eso, cuando yo reconozco que cuáles eran esas cosas que me estaba guardando, empezó a mermar el dolor hasta que logré sacar esas cosas que tenía guardadas. Entonces muchas personas me dicen, Nico, pero pues ¿cómo podemos sacar esas cosas que tengo guardadas sin herir a otra persona? Lo que yo siempre digo y lo que yo siempre aconsejo es escríbanlo. Escríbanlo como si tuvieran esa persona al frente de ustedes y la estuvieran viendo y le pudieran expresar todo eso que no le han podido expresar. Entonces lo escriben tal cual, como si estuvieran hablando, pero no lo van a hablar, sino simplemente lo van a escribir. Y en el momento en que tú empiezas a sacar todo eso que tenías guardado, ¿sí? Todo eso que te estabas comiendo y que estabas generando ahí un estancamiento energético, empieza a mermar el dolor hasta el punto en que se acaba. Con cualquier dolor funciona, En todos los procesos terapéuticos que yo he llevado con temas de meditación, logramos una vez sanar un problema de que el corazón se hace de presión arterial alta, y logramos encontrar que dentro de ese problema con la paciente que yo tenía, se le estaba ocasionando una persona en su vida. Entonces, al tú reconocer ese tipo de cosas, empieza a generarse una verdadera sanación, una sanación profunda. ¿Listo? ¿Cómo funcionan los procesos en los procesos terapéuticos la meditación? Como les dije anteriormente, principalmente lo que te muestra es el origen de los problemas para que tú los puedas reconocer. Una vez que tú reconoces el problema, empieza a haber ya directamente sanación. Otra de las cosas que tú empiezas a manifestar cuando empiezas a meditar es que se te hace más fácil soltar los problemas. Se te hace muchísimo más sencillo no engancharte con los problemas, sino simplemente dejar que todo fluya, que todo pase, porque sabes que todo tiene un origen, ¿sí? Y empiezas, como generas esa conexión contigo mismo, ¿sí? Generas esa conexión con tu verdadera esencia, con tu verdadero ser, empiezas a descubrir que empiezas a soltar las cosas, a soltarlas, ¿sí? Sea el problema más grande que sea, puede ser hasta el mismo problema de violación, de que sufrieron una violación en su infancia y resulta que esa violación está perjudicando su proceso de crecimiento espiritual y personal en la actualidad. Esas cosas también se pueden llegar a sanar, porque lo que les digo, la meditación nos saca del papel de víctima y nos coloca en un papel de responsable, de ser consciente de que yo tengo el 50% de las cosas que me están pasando. Así la otra persona también tiene el 50% de las cosas que está pasando, del problema que está sucediendo. Ahí empezamos a reconocer todo eso. Y lo más importante es que entre más se practica la meditación, empezamos a activar nuestra intuición. Empezamos a generar una activación profunda de la intuición, que en el momento en que nosotros ponemos la intuición a nuestro favor en el caminar, ya sea de crecimiento espiritual, del crecimiento material, del crecimiento personal, cuando nosotros trabajamos bajo la intención de la esencia, no del ego, porque ahí es donde hay que aprender a reconocer cuando me habla el ego y cuando me habla la esencia. Cuando yo empiezo a reconocer cuando me habla la esencia y empiezo a intuir las cosas, el camino se me hace mucho más fácil. El camino se me hace mucho más llevadero, se me hace mucho más sencillo.
Diana nos pregunta, muy cierto, guardarse rencores y resentimientos generan muchas enfermedades. Tuve una amiga que enfermó de cáncer, es una acumulación de muchos sentimientos, de muchas emociones, que poco a poco se van transformando en las células cancerígenas, y eso es lo que ocasiona en cierto modo el cáncer. Por eso es importante, y ahí es donde yo recalco muchísimo la importancia de la meditación como proceso terapéutico, porque al manejar tú la meditación constantemente te ayuda a soltar todo eso, te ayuda a soltar los rencores, las rabias, te ayuda también a generar un estado de paz constante, te ayuda también a generar un estado de felicidad constante. Empiezas a darte cuenta de que la felicidad no está en lo material, empiezas a darte cuenta de que la felicidad está muy en el interior de cada quien, ¿sí? Empiezas a darte cuenta de que lo externo pasa a segundo plano, y empiezas cada vez a generar una constancia y una concentración y una conexión muy fuerte con tu esencia y con tu ser. ¿Sí? Y también ayuda cuando nosotros enfocamos ya después de cierto tiempo manejando la práctica con respecto a la meditación, podemos llegar hasta aperturar nuestro tercer ojo y aperturar nuestros dones espirituales. Cuando obviamente lo que a mí me enseñaron mis maestros es que cuando tú empiezas a aperturar tu tercer ojo, cuando enfocas la meditación en la apertura de tu tercer ojo, en la apertura de tus dones espirituales, es importante que tengas una guía, ¿sí? Una persona que te oriente en el camino que estás recorriendo, ¿sí? Porque pues obviamente nosotros no lo sabemos todo, sino que todo. Y en ocasiones podemos llegar a generar muchísimo daño en nosotros mismos y también daño en las personas que están a nuestro alrededor. Saida nos pregunta, ¿cómo ayuda en las enfermedades mentales? Bueno, la meditación es una herramienta muy importante en las enfermedades mentales. Voy a tomar como referencia una de las enfermedades mentales, que es la ansiedad. Normalmente cuando tú empiezas a generar esa meditación de forma constante, la ansiedad se empieza a bajar. ¿Por qué? Porque tú ya empiezas a encontrar el origen de lo que te está causando esa ansiedad, ¿sí? Y ustedes, pues, o sea, tú puedes empezar a trabajar en eso para empezar a controlarlo. Claro, hay enfermedades mentales que son un poco más difíciles y que obviamente sí necesitan de un medicamento, pero cuando tú coges y acompañas esos procesos, con la práctica de la meditación, ayuda que la medicina, en cierto modo, que el proceso que estás llevando terapéutico sea más poderoso. Y aquí vamos a empezar a tocar ese tema. Antes de tocarlo, voy a leer acá otras preguntitas que me hicieron. Me dice Diana, perdona a los demás y perdonarse a sí mismo. Sí, señorita. Eli, ¿es el mejor horario para meditar? Bueno, ¿cuál es el mejor horario para meditar antes de pasar al acompañamiento de los procesos terapéuticos con la meditación? El mejor horario para meditar no existe, ¿sí? O sea, no existe el mejor horario para meditar. Hay personas que dicen que es mejor meditar en la mañana, hay personas que dicen que es mejor meditar en la tarde, pero entonces ahí todo va a depender de la evolución y de lo mismo que te pida tu cuerpo, ¿sí? Yo cuando recién empecé a meditar, yo parecía una reglita, porque a mí me habían dicho que tenía que meditar en la mañana y tenía que meditar en la noche, que tenía que meditar 1 hora en la mañana y tenía que meditar 1 hora en la noche. Y yo, santico, apenas me levantaba, me sentaba a meditar, duraba mi hora y bueno, me ponía después a hacer todas las actividades y ya antes de acostarme a dormir, iba y meditaba también. Pero en la experiencia y lo que yo llevo en todo el proceso meditativo, es que no existe tiempos. O sea, tú puedes hasta meditar caminando, puedes meditar mientras vas manejando bicicleta, puedes meditar mientras vas conduciendo un carro. Eso es importante y acá quiero resaltar lo que sí hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, cuando se medita mientras se maneja, porque uno se puede ir. Sí, uno se le va la mente a otro lado y pierde el presente. Por eso sí es importante que cuando tú lo vayas a hacer, cuando tú vayas a hacer una meditación profunda, lo hagas cuando no vayas a poner en riesgo tu vida, ¿sí? Por eso aconsejan muchísimo hacerlo sentado, estando tranquilo, en posición de loto, ¿sí? Hay personas que meditan con música. Yo personalmente no medito con música, yo medito en completo silencio.
en muchas ocasiones me encanta mantralizar, porque el mantra te ayuda muchísimo también a concentrar un poco más tu mente. Entonces, tu mismo cuerpo te lo va pidiendo. Puede llegar el momento en que tú ya llevas una meditación constante y recurrente y de un momento a otro tu cuerpo te empieza a decir, te levanta a las 11 de la noche y te dice, tienes que sentarte a meditar. Y pues te tienes que sentar a meditar. O sea, es así de sencillo. Lo mismo que puede que estés en la toma de una decisión o tengas que tomar una decisión trascendental y tu cuerpo te dice, siéntate y medita 5 minutos. Y tú te sientas y meditas 5 minutos, ¿sí? Normalmente, ¿qué es lo que yo le aconsejo a las personas? Que cuando van a entrar en un proceso de meditación, empiecen desde poquitos y vayan aumentando, poco a poco. Porque es que normalmente a nosotros nos enseñan, no, tienes que meditar 1 hora. Claro, eso tiene una connotación y eso tiene un simbolismo a la final de cuentas, pero yo siempre, mientras que tú aprendes a acostumbrar a tu cerebro a esa técnica, siempre aconsejo que empiecen 5, luego le suban a 10, luego le suban a 15, luego a 20 y así sucesivamente. Y va a llegar el punto donde tú te sientas a meditar y puedes estar meditando 1 hora, hora y media, 2 horas. Y cuando tú te das cuenta, cuando te despiertas o cuando llegas de la meditación, piensas que pasaron 5 o 10 minutos. Entonces, eso el mismo cuerpo lo va dando. Maven me dice, esto es parte de la autosanación, observarse, sentir, soltar, el vivir el hoy presente. Sí, señor, completamente cierto, eso hace parte de la práctica de la meditación. ¿Por qué es tan difícil poder meditar y cómo se puede superar ese limitante? Bueno, normalmente cuando nosotros empezamos el proceso de meditación siempre se nos va a hacer difícil porque no estamos acostumbrados a callar o no a callar, porque en cierto modo uno no acalla los pensamientos, sino no estamos acostumbrados a ver nuestros pensamientos. Entonces, como no estamos acostumbrados a ver nuestros pensamientos, constantemente estamos teniendo ruido mental, entonces estamos pensando en que se nos va a quemar la olla, en que mañana tenemos que madrugar para ir a trabajar, en que tenemos que pagar el colegio de los niños, en que hay que comprarle los utensilios y los útiles a los niños, etcétera, 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 etcétera. Entonces, como tenemos tanto ruido mental, se nos hace difícil poder llegar a concentrarnos en un solo pensamiento, ¿sí? Por eso yo siempre lo que digo es que empezar de a poquitos. Entonces, empezar primero a reconocer qué es lo que nos manda nuestra mente. Y eso lo puedes reconocer en 5 minutos que te sientas en completo silencio con los ojos cerrados, ¿sí? ¿Por qué se aconseja meditar con los ojos cerrados? Porque es que cuando tú meditas con los ojos cerrados estás tapando uno de tus sentidos, por consiguiente empiezas a concentrar más los otros sentidos en lo que quieres empezar a meditar, en lo que vas a meditar. Entonces es empezar de a poquitos, empiezas con 5 minutos y te vas a dar cuenta que esos 5 minutos se te van a hacer eternos, pero eternos son eternos. Entonces cuando tú empiezas a centrarte en un solo pensamiento, ¡pum!, me llegó que mañana tengo que realizar una reunión. Entonces me centro en pensar en ese pensamiento y busco cuál es el origen de ese pensamiento, por qué me llegó ese pensamiento en estos momentos a mi mente. Y te vas a dar cuenta que así poco a poco vas callando y vas callando ese ruido mental y vas callando ese ruido mental y vas callando ese ruido mental. Y lo que les digo, cuando ustedes menos lo piensan, ¡puf!, ya están meditando 1 hora, media hora, ¿sí? 2 horas. Una vez a mí me sucedió eso, me senté a meditar, dije, tengo 15 minutos para meditar, me voy a sentar a meditar 15 minuticos y me sentí, me perdí y duré sentado ahí como 1 hora y media y pasaba mi esposa, pasaba mi hija y me hacían ruido y yo no sentía ningún ruido. Cuando volví en sí, miré el reloj y había pasado 1 hora, 1 hora y media más o menos y yo pensé que habían pasado solamente 15 minutos. Entonces eso también lo puede llegar a ocasionar la meditación. Bueno. Elías nos dice, eleva la conciencia, o bien conectándonos con nuestro consciente, sí, con la esencia universal, principalmente es lo que nos permite hacer la meditación. Elizabeth, en realidad meditar es lo importante, sin embargo, en mi poca experiencia en meditación, las horas de la tarde o la de la mañana donde hay mayor quietud ambiental y una temperatura más agradable, porque ya bajo el sol es mejor para los movimientos astrales que se pueden hacer en meditación. Bueno, ahí hay que tener presente para qué vas a enfocar tu meditación. Si ya la vas a enfocar, digamos, en el caso tuyo que estás hablando de los movimientos astrales, si ya la vas a enfocar en la parte astral, bueno, ahí sí existirían unas horas específicas, pero digamos que meditar desde una forma
terapéutica, no importa el momento, ¿sí? Yo he meditado en un bus, ¿sí? He meditado sentado en un bus, he meditado con mi hija llorándome al lado, ¿sí? Porque ya todo depende en la concentración que tú tengas y en lo que tú quieras empezar a trabajar. Por eso sí es importante, antes de empezar cada meditación, colocarle una intención a esa meditación, o sea, saber por qué voy a sentarme a meditar, cuál es la verdadera razón por la cual me voy a sentar a meditar. Y eso te permite generar esa conexión más profunda. Bueno. Ahora, ¿por qué es tan importante la meditación cuando llevamos un proceso terapéutico? Cuando yo me refiero a procesos terapéuticos es, por ejemplo, como nos preguntaba Zaira, en el caso de una persona que esté medicada o que esté tomando o que esté llevando un proceso psicológico para la resolución de algún problema, o las mismas personas que, digamos, van y hacen una terapia de constelaciones familiares, o una terapia de limpieza con cristales, etcétera, etcétera, cualquier tipo de proceso terapéutico. Es importante antes de entrar a ese proceso terapéutico hacer una meditación de 5 o 10 minuticos, ¿sí? Porque esa meditación de 5 o 10 minuticos que te va a permitir poder llegar a hacer una sanación muchísimo más profunda. Tú no vas a sanar directamente desde la mente, sino empezarías a sanar directamente desde la esencia. Cuando nosotros empezamos a sanar desde la mente, estamos sanando desde el ego, ¿sí? Y al sanar desde el ego, la sanación es como ir hacia las ramas, ¿sí? No ir hacia las raíces. Entonces, cuando nosotros centramos nuestra atención antes de empezamos a generar esa concentración en la sanación con la esencia misma nos va a permitir poder llegar a ir a las raíces. Y no solamente a la persona que está recibiendo la terapia, sino que también le va a permitir poder llegar a profundidad, a generar unas profundidades más exactas y más concretas al terapeuta que te está llevando ese proceso de sanación. Entonces, eso es un ejercicio para ambas partes, tanto para el terapeuta como también para el cliente o para la persona que está sanando. Entonces, sí recomiendo muchísimo para las personas que nos están viendo en estos momentos y que hacen terapias o que son terapeutas, empiecen a generar ese hábito de 5 o 10 minuticos antes de empezar la terapia, pero no de manera individual, sino que hacerlo con su cliente o con su paciente. Sentarse y decirles, bueno, vamos a hacer una relajación. Si la persona no sabe de meditación, le podemos decir, vamos a hacer una relajación y se quedan en completo silencio, ¿sí? No necesitas guiarlo, simplemente lo único que tú le puedes decir es centra tu atención en tu respiración. Centra tu atención en la respiración y permite que los pensamientos que lleguen a tu mente te den el origen de esos pensamientos. Y eso va a ayudar bastante en todo lo que tiene que ver con el proceso terapéutico, porque eso apertura los canales para que la sanación, como les digo, sea mucho más profunda. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, alguna otra duda con respecto al tema de la sanación con la meditación. Ay. ¿La meditación nos permite realizar viajes astrales o conocer vidas pasadas? Bueno, sí, la meditación permite poder llegar a hacer eso. Lo que te digo, ya es dependiendo de lo que vayas a enfocar la meditación, ¿sí? Tú puedes llegar a conocer vidas pasadas por medio de la meditación, sí, puedes conocer vidas pasadas por medio de la meditación, también puedes realizar viajes astrales. Hay una técnica que yo utilizo muchísimo, me encanta, es una de las meditaciones que más me gusta, y es con la meditación que yo más he hecho viajes astrales, y es con la meditación vipassana. O sea, la meditación vipassana me ayuda, a mí principalmente, me ha ayudado bastante a realizar viajes astrales. Lo que pasa es que lo que yo siempre digo, pues, o sea, si vas a hacer un viaje astral, la idea es que sepas por qué vas a hacer el viaje astral, cuál es la finalidad de hacer un viaje astral. Lo mismo que también, si tú quieres ir a conocer una vida pasada, es importante saber por qué la quieres conocer. No es ir por curiosear, o sea, yo siempre le digo a la gente, no curiosee, o sea, no sé qué, no haga las cosas por curioso, porque pues no es debido, ¿sí? O sea, hay personas que lo hacen, hay personas que lo practican y toda la cuestión, pero no, o sea, principalmente a mí no me gusta eso. Cuando una persona llega y me dice, Nico, me gustaría poder llegar a hacer un viaje a una vida pasada, yo siempre pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es la verdadera razón? Primero céntrate en solucionar los problemas que tienes en esta vida, y pues si ya definitivamente hay que hacer una regresión o hay que hacer un viaje a una vida pasada, ahí sí se hace.
Bueno, me dice Gladys, ¿realizamos una meditación antes de terminar el programa? Sí, claro, si quieres ahorita antes de terminar el programa hacemos una pequeña meditación para que pues todos lo sepan. Me robaste la pregunta, yo tuve esa experiencia, viajes astrales, sí, Mayville, o sea, por eso les digo que la meditación es muy poderosa y sirve para todo, ¿sí? Pero lo que es importante es saber por qué queremos hacer viajes astrales. ¿Podrías contarnos una de tus experiencias en viajes astrales? Bueno, una de mis experiencias en viajes astrales principalmente fue para estudiar. Yo cuando hago mis viajes astrales lo hago enfocado netamente al estudio, no me gusta hacerlo para chismosear ni nada de eso. Entonces una vez estaba yo en un viaje astral y me fui a estudiar cristales en el astral. O sea, fue una experiencia muy bonita porque me encontré con mis guías y los mismos guías me llevaron a un espacio grandísimo, era como un espacio muy grande, muy grande, era como una sala grandísima, y en esa sala habían diferentes personas estudiando diferentes técnicas de sanación. Entonces yo veía personas que trabajaban con el agua, personas que trabajaban con el fuego, personas que estaban trabajando con cristales, que estaban trabajando con piedras naturales, estaban haciendo esencias florales con la misma naturaleza, y ahí fue donde me enseñaron varias técnicas en el astral. Entonces, lo que te digo, ya es dependiendo de para lo que tú lo vayas a usar. Y obviamente sí, el mayor consejo que yo les doy es que antes de hacer un viaje astral es importante limpiar el espacio donde lo vas a hacer. No es porque es un mito que se te pegue, que se te meta en el cuerpo o algo, no, pues puedes traer y se te pegan algún tipo de energías, pero digamos que directamente que se te meta algo en el cuerpo, no. Entonces sí es importante como para que no generemos como, no tengamos ese miedo en el momento de salir al astral o no nos vayan a asustar, tener el espacio limpio, ¿sí? Hacer un saumerio, colocar un incienso, prender una velita. Las velas son muy importantes en esos procesos. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, es importante saber por qué lo vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta más que de pronto me quieran hacer. ¿Cómo se hace la meditación para hacer el viaje astral? Me pregunta Andrés. Bueno, Andrés, nosotros precisamente tenemos un grupito donde practicamos diferentes tipos de meditación, no solamente para hacer viajes astrales, sino diferentes cosas, o sea, diferentes técnicas, como también puede ser meditación chamánica, meditación de nivelación de chakras, meditación de viajes astrales, meditación de respuestas, meditación de reconexión, etcétera. Entonces, con gusto, si quieres, me puedes escribir a mi WhatsApp personal y yo te puedo meter en el grupo de prácticas gratuitas para que conozcas un poco sobre las prácticas gratuitas. Y ya si estás más interesado en una profundización, pues hablamos desde una parte de la profundización. ¿Por qué no te puedo llegar a decir cuál es la técnica específica? Porque, pues, o sea, en mí resuena una práctica, pero puede que en ti resuene otra, como puede que también en Diana resuene otra, en Zaida resuene otra. Entonces, eso se lleva a cabo precisamente en un proceso terapéutico. Bueno, me dice Diana, en cuanto al tema de las velas, ¿funcionan las velas eléctricas o de batería? Yo, la verdad, aconsejo mejor velas tradicionales de estas, o sea, unas velitas así como estas, que tú puedas encender, porque en el momento en que tú las enciendes, estás trabajando también con los elementales del fuego. Entonces, los elementales del fuego ayudan muchísimo a eso. Yo cuando medito enciendo una vela como el símbolo de luz, ¿sí? Cuando medito por las noches, más que todo, enciendo una velita como un simbolismo de luz. Entonces eso también lo podemos trabajar. Se puede trabajar dentro de la meditación. Bueno, entonces por último, para terminar, no sé si tengan alguna otra pregunta antes de pasar a la parte final y dar el ganador del taller.
Dice Elizabeth, a mí también me interesa conocer los tipos de meditación, si es posible. Claro, Elizabeth, si quieres anota mi teléfono de WhatsApp y me escribes, porfa. Es 316 más 57 316 752 9973. Ahí me puedes escribir. ¿Listo? También estoy interesada en unirme al grupo de meditación, porfa, mi número es, o si quieres, Elizabeth, sí, hagámoslo como lo hace Gladys, envíame porfa el teléfono ahí acá, déjamelo en el comentario, y yo terminando la práctica, la charla, yo los cojo y las agrego de una vez al WhatsApp, ¿listo? Para que ustedes los tengan presentes y puedan participar. Te lo repito, 316-752-9973, y ahí están pasando también mis redes sociales para que también me puedan seguir en las redes sociales y me puedan escribir. Ahí también está pasando por la transmisión mi número de WhatsApp. Ese es el del despertar de la felicidad. Ahí también me pueden escribir. Bueno, me dice acá, espérame, Mauricio Parra, ¿hay relación entre la meditación y los cristales? ¿A qué te refieres específicamente con relación entre meditación y los cristales? ¿Tú puedes meditar con cristales? Sí, súper también, o sea, la meditación con cristales es súper buena, es súper bonita. Cuando tú te conectas con la energía cristalina es una cosa espectacular. Y pues obviamente cada cristal tiene su energía, cada cristal tiene su forma de ser. O sea, hay muchas cosas. El mundo de los cristales es muy, muy, muy hermoso. Las personas que quieran también de pronto entrar un poco más a profundidad con la meditación y los cristales, también dentro del grupo hacemos esas meditaciones. ¿Listo? Bueno. No sé qué otra pregunta tengan. Maybe, déjame porfa tu teléfono ahí en los comentarios con el indicativo, porfa. Para que, exacto, listo, perfecto, para yo agregarte y meterte dentro del grupo de WhatsApp. Listo, por último, les quiero comentar que la meditación se puede ver desde diferentes perspectivas. Tú la meditación, lo que les decía, la pueden tomar como un proceso terapéutico, que es lo que les expliqué, la pueden tomar como un proceso de evolución espiritual, la pueden tomar también como un proceso de relajación. La meditación también ayuda bastante a relajarnos, a calmar la ansiedad, a calmar la rabia, a calmar de pronto el odio, ¿sí? A calmar el ego. La meditación nos sirve también para dejar de fumar. Yo soy un claro ejemplo de eso. Yo era una persona que fumaba muchísimo, y pues gracias a la meditación eso fue lo que me ayudó a dejar el cigarrillo. Porque primero me hizo entender por qué fumaba, segundo me hizo entender las consecuencias que podía llegar a tener y me lo quitó. Yo comprendí que definitivamente fumar es no saber respirar. Entonces, como la meditación se trabaja mucho el tema de la respiración, esto nos ayuda también a conectarnos con nuestra esencia y con el mismo prana, ¿no? Con recibir esa energía universal. Entonces, también eso sirve para eso. He tratado también problemas psiquiátricos con el tema, problemas de depresión, medicados precisamente por depresión. Hemos trabajado con meditación y el cambio muy drástico, es un cambio muy interesante, la verdad. No pensé que se fuera a generar ese cambio, pero pues ahorita puedo llegar a decir que sí. Claro está que pues todo depende también de la disposición en la que esté la persona, ¿no? Porque digamos una persona que dice voy a sentarme a meditar porque pues va a generar efectos, va a generar cosas dentro de esa persona, pero si tú ya quieres una sanación más profunda, pues tienes que ser consciente de varias cosas que te puede llegar a surgir dentro de la práctica de la meditación. Bueno, entonces nada. Para finalizar, entonces los quiero invitar para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, El Despertar de la Felicidad, y en Instagram, @Despertar de la Felicidad, todo pegado. Ahí nosotros subimos contenido de diferentes talleres, de diferentes actividades que realizamos. También las personitas que me dejaron acá el número telefónico, voy a tomar su número telefónico para
agregarlos al grupo de WhatsApp, donde en estos momentos pues tenemos unas prácticas gratuitas, que es meditación, práctica de yoga y práctica de Qigong, para que pues ustedes también puedan participar. Es totalmente vía online y pues es totalmente gratuita, entonces pues para que también puedan participar dentro de este grupo. No siendo más, les agradezco mucho. Me gustaría de pronto que me regalaras cuál es la persona que se ganó el cupo. Vamos a dar los ganadores. Listo, son 2 personas las que se ganaron el cupo. Sus nombres están pasando en la pantalla. En este momento los nombres de los ganadores están pasando en la pantalla. Mayville Cooper, desde Inglaterra. Y Zaira Serrano, desde Barranquilla. Muy bien, los felicito, me encanta. Por favor, que se contacten con Fundación Mi Colmena para que ellos tomen sus datos. Al número de WhatsApp se pueden contactar con Fundación Mi Colmena. El número de WhatsApp es 314-432-5006 para que se puedan comunicar con ellos y reclamen su premio. ¿Listo? Y para todos los que me escribieron el número 314-432-5006 para que por favor reclamen su premio. Y se sigan conectados, por favor, a Mi Colmena para que sigan viendo las demás temáticas y puedan obtener más premios de las personas que están siguiendo la página de Mi Colmena. ¿Listo? Las personitas que nos colocaron ahí los números de WhatsApp, yo se los tomo para poderlos inscribir dentro del grupo y por favor no olviden compartir este tipo de videos. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan entender todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y también puedan entender cómo es ese proceso de crecimiento espiritual y crecimiento personal. ¿Listo? No siendo más, les agradezco mucho a todos por haber asistido. Muchas gracias por esas preguntas, fueron espectacular. Muchas gracias por estar presente, gracias a todos por compartir, gracias a Fundación Mi Colmena por brindarnos estos espacios de información. Y pues en otra ocasión nos estamos charlando. Cuídense mucho, yo les tomo los datos y les estoy escribiendo el día de mañana. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y muchos abrazos de luz. Que estén muy bien y que descansen.